Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas con Sandy y no se les olvide suscribirse para más videos. En el día de hoy les voy a explicar algunas cosas importantes de uno de los cuerpos redondos, en este caso el cilindro. Vamos a encontrar acá unos tipsitos que es para tenerlos en cuenta en el momento de definirlo, ¿sí? Entonces nos están diciendo en este caso que tiene cara curva y dos caras planas. ¿Cuáles son esas dos caras planas? Las bases, ¿sí? ¿Cuál es la cara curva? La superficie que está limitada, ¿no? En este caso, por su cara curva, esa es la superficie o superficie curva. Y otra cosa, también que existen oblicuos y rectos, ¿cierto? Entonces, si en dado caso que nos pregunten cómo, de acuerdo a la definición del cilindro, indique o justifique por qué su definición es en el momento de que se genera a partir de una superficie curva limitada, ¿sí? En este caso, y tiene dos caras planas. ¿Cómo hacemos para justificar un tipo de respuesta de preguntas como esta? Pues simplemente vamos a dar un contraejemplo, es decir, podemos decir en este caso que tiene dos bases, ¿sí? Que esas caras son las bases, por lo tanto no puede ser ni un cono ni una esfera, porque recordemos que el cono solo tiene una base y la esfera es un cuerpo redondo totalmente, y ya luego vamos a ver las características principales de cada uno de estos otros cuerpos redondos. Entonces, recordemos, cuando nos indiquen justificar, pues simplemente hacemos un contraejemplo, porque no puede ser un cono o porque no puede ser una esfera. Y lo más importante es que tiene dos caras planas, que recordemos que esas son las bases. Y aquí vamos a encontrar los elementos que componen, en este caso, al cilindro. Entonces tenemos en primer lugar el eje de revolución, en segundo el radio, dos bases y la altura. Entonces si nos piden, por ejemplo, ubicarlo, si nos damos cuenta, este es en este caso un cilindro oblicuo. Ya les voy a explicar por qué, y este es un recto. Entonces, si nos piden que ubiquemos cada uno de estos cuatro elementos que son los que componen al cilindro, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues primero tener presente que el radio aparece desde el centro de cualquiera de las dos bases hasta uno de los extremos, ¿sí? Esta linecita que acabé de colocar acá la vamos a llamar radio. ¿Listo? Este es nuestro radio. Y ahora, ¿cuáles serían las dos bases? Pues acá tenemos una base, ¿cierto? Y pues la otra es la que está en la parte de arriba. Listo, ahora ya ubicamos el radio, las dos bases, acá tenemos la otra, recordemos que son estas dos, ¿no? Y la altura, recordemos que va desde la base, ¿sí?, inferior hasta la base superior, ¿no? Entonces, tenemos que aquí iría la altura. ¿Y el eje de revolución cuál sería? Entonces podemos hacer lo siguiente: para no hacer todo el dibujo, simplemente trazamos un rastrico que pase por justo la mitad de ambas bases, ¿sí?, que traspase todo esto, y decimos, este es el eje de revolución. ¿Listo? Y ahí tendríamos los elementos ubicados, tanto la altura como el eje de revolución. Listo. ¿Cómo identifico que es un oblicuo y que es un recto? Recordemos que el oblicuo, sí, en este caso, estos dos punticos que marqué acá no van a estar alineados de manera vertical, sino de manera, en este caso, que está como en diagonal, ¿sí? Si ustedes observan, en el oblicuo, aquí tendríamos nuestro centro y aquí tendríamos nuestro otro centro. Y si se fijan, esto siempre va a quedar en manera diagonal. En cambio, el recto, como su nombre lo dice, ¿sí? Recuerden, ¿cómo lo podemos justificar? Ojo, el recto, sus dos puntos centros de las bases están alineadas, ¿sí?, de manera vertical. En este caso, si observamos, tenemos en el oblicuo que están alineados los dos puntos centros de las bases de manera diagonal.